Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al, al webinar que iniciamos ahora. Estamos saliendo también en YouTube, nos estaréis viendo. El webinar de diagnósticos de precisión y seguimiento de pacientes con sarcomas. Yo lo primero que tengo que decir es que los que habéis visto la agenda, pues esta bienvenida y la moderación tendría que estarlo haciendo la doctora María Mayán, pero ha tenido un pequeño problema personal esta mañana. Está bien para los que la conocéis, pero le es imposible acompañarnos esta tarde. Y bueno, pues me voy a presentar porque me han pedido a mí que moderara esta tarde. Mi nombre es Marisa Durán y soy voluntaria de Asarga. Soy licenciada también en farmacia, pero la verdad es que no tengo especialización en oncología. Pero bueno, me estoy haciendo un máster porque soy paciente de sarcoma. Dicho esto, pues intentaré hacer una moderación que desde luego no será la que hubiera hecho la doctora María Mayán, pero bueno, vamos a seguir con el webinar. Importante comentaros que hemos hecho un pequeño cambio en la agenda porque, bueno, pues los ponentes, dejadme que os los vaya presentando una vez que comencemos. A los dos primeros ponentes, que van a ser el doctor Rafael López, que es el jefe de servicio de oncología del CHUS, es director del Grupo de Investigación Médica Translacional Oncomet y coordinador del área de cáncer del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, IBIS. El doctor Rafael López nos acompaña con un vídeo que ha dejado grabado y que pasaremos a continuación. Una vez finalice el vídeo, escucharemos a doña Iara Martiñán Búa, que es la presidenta de la Asociación de Asarga. Iara es periodista por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Relaciones Internacionales en el London College. La verdad es que con más de 10 años de experiencia realizando reportajes internacionales, pues también fue diagnosticada con un sarcoma. Y bueno, pues a partir de ese momento yo creo que ya se empezó a gestar la idea de montar una asociación de sarcomas para dar divulgación a la investigación y ayudar a los pacientes. Con lo cual dejaremos también que nos dé unas palabras doña Yara y a continuación presentaremos lo que ya son las ponencias científicas. Antes de pasar el vídeo, dejadme simplemente que agradezca que detrás, bueno, ayudándonos en todo, tenemos a unos máster del universo, que es el grupo ACIS, con bueno, todos los compañeros que están detrás haciendo que la conexión sea perfecta, y es gracias también al Servicio Gallego de Saúde que nos ayuda a montar estos webinars. En este caso, además, dar unas gracias muy especiales a Bayer, al laboratorio farmacéutico Bayer, que también ha querido contribuir para que salga adelante este webinar. Webinar en el que indudablemente es gracias a la generosidad de los ponentes. Así que sin más, por favor, vamos a pasar el vídeo del doctor Rafael López. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Sarja la iniciativa esta de los seminarios sobre diagnóstico de precisión y seguimiento de pacientes con sarcomas. Yo no voy a hacer una presentación de mi servicio. Yo soy Rafael López, soy el jefe de servicio del Hospital Clínico de Santiago y director del Grupo de Investigación Médica Translacional, ONCOMET, ¿no? También soy el coordinador del área de cáncer del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. En nuestro servicio somos un servicio no tradicional, sino que nos dedicamos a la oncología médica translacional, donde hay una parte clínica, unos médicos están especializados en sarcomas, pero también tenemos una parte de investigación muy importante. Somos conocidos por la biopsia líquida, pero tenemos una cartera de ensayos clínicos muy amplia, donde como hemos observado con esta pandemia, el ensayo clínico es fundamental para acercar la ciencia lo antes posible a la población
y es la única forma de conseguir nuevos fármacos. Tenemos una unidad epigenómica que probablemente va a ser la explosión en el conocimiento del cáncer en los próximos años, y también un laboratorio tradicional de oncología médica translacional con modelización y otros sistemas. Participamos en colaboración público-privada con la unidad de precisión, de oncología de precisión de Roche Chus. Pero hablando de cáncer, ¿cuál es el problema? Hablando también de sarcomas. El problema es que llegamos tarde, porque cuanto más avanzado es el tumor, peores resultados tenemos. Y esto se debe a que la carga tumoral, la masa tumoral, pero también se debe a que el cáncer en sí, cada célula, cada grupo de células es diferente, lo que nosotros llamamos heterogeneidad, que puede ser, que es en el propio tumor y también en las metástasis o entre diferentes tumores. De tal forma que hoy ya no hablamos de un cáncer de pulmón hablando en todas las terminologías, o no hablamos de un sarcoma, sino que hay 70 tipos de sarcomas diferentes, ¿no? Y además con el agravante de que esto va evolucionando a lo largo del tiempo. Digamos en palabras llanas que van adquiriendo características o mutaciones las células tumorales que las hacen tener un comportamiento peor y más agresivo, aunque técnicamente no es así. ¿Y cómo resolvemos este problema? Porque lo que necesitamos, realmente lo que necesitamos es monitorizar, estar vigilando como Sherlock Holmes, vigilar continuamente a las células tumorales. Hay dos formas, una es la biopsia clásica y otra es la biopsia líquida. Yo voy a hablaros de la biopsia líquida, que es nuestra especialidad y que probablemente es el futuro. Sin duda es el futuro en la monitorización de los tumores. Pero no solo en la monitorización y en ver esas resistencias, y después lo veremos, sino también en saber si un paciente va a necesitar más tratamiento o no, o el sueño que tendremos y que tardará un tiempo en la detección temprana, en conseguir diagnosticar el cáncer con menos carga tumoral para conseguir mejores resultados. Es decir, diagnosticar con tumores más pequeños. Porque a día de hoy nosotros lo que hacemos es diagnosticamos tarde, y cuando digo tarde, no tenemos métodos para hacerlo más temprano, con mucha carga tumoral, ponemos un tratamiento, se hace resistente a ese tratamiento, ponemos otro, también responde menos, pero todavía puede responder. Así una serie de tratamientos, 2, 3, 4, 5, y al final se vuelve totalmente resistente por unas características biológicas que empezamos a conocer y que no voy a hablar aquí. ¿Y cuál es la solución? Pues como veis, la solución es tratarlo antes, más duro, más profundo y de una forma más inteligente. ¿Cómo? Pues con métodos como la biopsia líquida, que puede diagnosticar mucho antes, que puede decirnos si hay enfermedad o no, y si puede indicarnos las características del tumor o las resistencias que puede adquirir para poder ponerle el tratamiento adecuado y conseguir una larga curación o una larga supervivencia. Evidentemente no vamos a confrontar biopsia líquida con biopsia clásica en tejido. Para el diagnóstico, la biopsia clásica sigue siendo imprescindible y será siendo imprescindible en muchos años, pero para todas las otras funciones de la medicina de precisión, de la oncología de precisión, como pueden ser la monitorización, la selección de los tratamientos o la adquisición de resistencias, va a ser sin duda el futuro. Y esto es un ejemplo de cómo se puede monitorizar un paciente con un GIS, un tipo de sarcoma, realizado por el grupo de sarcomas del Valle de Hebrón. Veis que aquí también los sarcomas, igual que los otros tumores, presentan una evolución clonal y van adquiriendo mutaciones que son resistentes a los tratamientos previos. Cuando tengamos más tratamientos, vamos a conseguir mejores resultados. ¿Y dónde está a día de hoy
la biopsia líquida en la aplicación clínica. Pues estamos, y esta diapositiva es bastante difícil de entender, pero estamos en unas fases iniciales. Estamos en lo que llamamos el desarrollo y la validación del ensayo. Esto cuesta trabajo entenderlo, sobre todo si se es paciente y ve que hay una promesa o una técnica prometedora y que tarda tiempo en llegar. Probablemente la sociedad científica, y no solo está pasando con la biopsia líquida, sino que pasa con muchas técnicas, por ejemplo, los sistemas de ensayos clínicos, que todos estamos diciendo que hay que cambiarlos, hay que incorporar nuevas ideas, pero está costando muchísimo. Probablemente la propia sociedad es demasiado conservadora y no es capaz de discriminar lo que realmente es importante y urgente de lo que no lo es. ¿Y cómo vamos a obtener o a conseguir la visión, el sueño que todos tenemos? Pues con tres elementos claves. El primero, investigación y tecnología. Necesitamos conocer más, entender mejor el cáncer, pero necesitamos mejores fármacos, mejores sistemas de radiodiagnóstico, mejores sistemas de cirugía y de radioterapia, etcétera, etcétera. Necesitamos investigación. Necesitamos cambiar en este mundo el sistema sanitario. Ya no vale el sistema sanitario de las enfermedades agudas. Tenemos que ser suficientemente inteligentes. Tenemos que apoyarnos en la tecnología y necesitamos también una gestión y una gobernanza, que es clave para que todo vaya como sobre raíles para conseguir mejores resultados para y con la gente, con la sociedad, con los pacientes. Y aquí tengo una fotografía que a mí me encanta, que es la gran diversidad, igual que las células tumorales, de que tenemos los seres humanos. Todos somos diferentes y en esa diversidad, en esa variabilidad es la riqueza. Y simplemente presentaros mi grupo para agradeceros vuestra charla y que tengáis un éxito en estas jornadas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me presento. Yo soy Yara Mantiñán y soy presidenta de Asarga, como comentó Marisa. Mi profesión es periodista. Estuve muchos años haciendo reportajes en zona de conflicto, hasta que, bueno, un momento cuando vine de un reportaje de Egipto, en concreto de Cairo, pues me detectaron un sarcoma, ¿no? En un principio, cuando vas a una consulta y te dicen que tienes cáncer con 31 años, porque el sarcoma, aparte de ser una patología rara, por desgracia es una patología que afecta a mucha gente joven, en especial a pediátricos también, pensé que, bueno, me sometería a una línea de tratamiento y que se acabaría, ¿no? Pero bueno, me di cuenta de que el gran fallo es que no había tratamiento. Y no hay tratamiento porque es una enfermedad rara, porque se investiga poco, porque no está visibilizada, ¿no? Con lo cual, un cáncer que en muchas ocasiones no es demasiado agresivo y se podría controlar, como es por ejemplo el mío, que es un condrosarcoma extraesquelético mixoide, que es de bajo grado, te das cuenta que el gran problema no es el cáncer en sí, sino la falta de investigación y de tratamiento, ¿no? Para conseguir que nosotros tengamos opciones terapéuticas son importantísimos estos webinars, estas actividades y sobre todo Asarga, que es la Asociación de Pacientes, donde bueno, pues hago un llamamiento a todos aquellos pacientes que se sientan solos, de que nos contacten, de que estamos aquí para ayudar, para agendar teleconsultas, para ponerlos en manos de los mejores especialistas y para pelear con ellos por lo menos una opción de tratamiento dentro de lo difícil que es. Muy importante este webinar, diagnóstico de precisión. Como dijo el doctor López, creemos que el futuro, ya no el futuro, el presente es la investigación. Importantísimo la biopsia líquida y importantísimo la medicina personalizada, ¿no? Que es a donde yo creo que debemos ir. En especial los pacientes de sarcoma no podemos entrar en un ensayo de 1000 pacientes porque somos muy poquitos, con lo cual el futuro será coger distintas histologías de sarcoma, hacer la secuenciación genómica y ver qué tipo de mutación tiene cada uno y ahí ir a fármacos diana. Fármacos diana que vayan específicos para nosotros y que no nos pasen pasar por líneas de más de 40 años de tratamiento como quimioterapia, que muchas veces no nos hacen nada, nos generan grandes efectos secundarios,
cargan al sistema y además deterioran muchísimo nuestra calidad de vida, siendo todos, la mayoría, pacientes jóvenes, como digo, que tenemos muchas ganas de hacer proyectos, ¿no? Muchas gracias a todos los investigadores, gestores que están, bueno, que han sido partícipes en este webinar. ASARGA seguirá haciendo este tipo de eventos no solo para informar a los pacientes y a los familiares, sino también para los propios sanitarios, ¿no? Porque en muchas ocasiones son los sanitarios los que se dirigen a nosotros y incluso nos derivan pacientes para que les ayudemos, o incluso nos preguntan pues, qué ensayo clínico, qué terapia creemos que podría acceder, ¿no? Ellos también están saturados de sus 8 horas de trabajo y bueno, como decimos, el sarcoma es una patología que requiere muchísimo esfuerzo y que estamos aquí para ayudar no solo a familiares y pacientes, sino también para sanitarios y para formar importantísimo el apoyo del Servicio Galego de Salud, con el cual hemos notado un cambio que, bueno, que nos lo está agradeciendo mucha gente. Y sin más, doy paso a Marisa, que es la moderadora, y solo recordar a la audiencia que al final pueden hacer sus preguntas, vayan apuntando pues, qué investigador quieren hacer la pregunta, si no Marisa la dirigirá al público, bueno, a los investigadores en general. Bueno, muchas gracias, Diara. Bueno, vamos a dar paso, vamos a llamar, ¿no? A la parte científica. Para abrir las dos ponencias que nos ocupan hoy, le hemos pedido a la doctora Angélica Figueroa que realmente compartiese con nosotros unas palabras. Angélica Figueroa, dejadme que os la presente, es una investigadora gallega con más de 20 años a sus espaldas de investigación del cáncer. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con más de 6 años de experiencia, además, en centros internacionales de prestigio, que me atrevo a decir, ¿no? En Queensland, también ha estado en la University College de Londres. Es experta en el estudio de estadios tempranos de la progresión tumoral, la metástasis y la resistencia a fármacos. Casi nada. En el 2009, además, se incorporó al Centro de Investigación Biomédica de A Coruña y, bueno, donde actualmente lidera el grupo de plasticidad epitelial y metástasis. Sin más, Angélica, nos encantaría escucharte. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Primero de todo, agradecer a la Junta Directiva de la Asociación de Sarcomas de Galicia por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí hoy con todos vosotros. La verdad es que cuando hace unos meses contactaron conmigo los miembros de la Junta Directiva y me reuní con ellas de forma un poco informal para ver, bueno, qué sinergias podíamos tener, ya pude apreciar desde el principio el empuje, la gran energía que tenía el equipo y las ganas de bueno, movilizar este contexto que tiene la patología del sarcoma, enfermedad rara. Y bueno, la verdad es que tengo que darles lo primero la enhorabuena por la labor que están haciendo tan extraordinaria, porque para el poquito tiempo de recorrido que llevan esta asociación realmente han conseguido acercarse a las administraciones, a diferentes clínicos, cirujanos, patólogos, oncólogos, etcétera, y también a los investigadores que como yo trabajan en cáncer. Y además pues están visibilizando en los medios, están generando, digamos, una conciencia social de cómo está la situación y la problemática de la enfermedad en la sociedad. Además, bueno, yo creo que es un espacio muy importante para los pacientes con cáncer y los familiares porque les dan información, les acercan a especialistas, como bueno, en este webinar, para saber un poco cuáles son las alternativas que pueden tener o hacia dónde pueden acercarse, ¿no? Así que mi más sincera enhorabuena por la gran labor que estáis llevando a cabo. Yo, como ha dicho Marisa en la presentación, llevo más de 20 años trabajando en cáncer. Creo firmemente que investigar es la única forma de salvar vidas y al final pues creo que la inversión en investigación es importantísima. Lo cierto es que bueno, yo trabajo en cáncer, pero nunca he trabajado con sarcomas. He trabajado siempre con carcinomas, que es un tipo de cáncer bueno, que tiene un origen en los epitelios y bueno, estamos hablando de colon, de mama, de próstata, de vejiga, bueno, digamos patologías muy diferentes. Pero a pesar de no ser experta en sarcomas, es verdad que las enfermedades raras, bueno, pues
tan solo un 5% de estas enfermedades raras tienen un tratamiento efectivo y además solo un 20% de estas enfermedades raras están siendo investigadas, ¿no? Lo cual los datos parece que apuntan a que el panorama es un poco desalentador. Sin embargo, a mí me gustaría dar un poco unas palabras de esperanza y de que creo que las cosas se están dirigiendo en buena dirección. A pesar de que los sarcomas son un tumor raro, un cáncer raro, estamos en una época creo que muy prometedora a nivel investigación, porque ya las investigaciones de los tumores no se hacen como bien decían, otras personas en este webinar, no se hacen en función del origen del tipo de tumor, es decir, no se hace en función de si el origen es en colon, en pulmón o en mama, sino que se enfoca más a analizar las características moleculares de los distintos tipos de tumores y ver cuáles son las mutaciones o las alteraciones que tienen estos tumores. Y en función de eso se buscan los tratamientos. En este sentido, lo que me gustaría decir que dentro de la patología de cáncer de colon, que es tan frecuente, tan incidente, tenemos unos escenarios muy diferentes, que a lo mejor algunos de ellos se enmarcan en un contexto parecido en cuanto a las condiciones moleculares a un sarcoma, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de forma de enfocar la investigación biomédica del cáncer en la actualidad es una gran revolución que va a llevar un poco a ayudar a avanzar en la investigación del cáncer de cualquier tipo de patología, y es lo que hoy llamamos la medicina de precisión, y creo que pues puede favorecer enormemente en unos años a patologías que están más desatendidas, como son estas que son enfermedades raras. En esto un poco lo que quería era dejar un mensaje de esperanza. Todo esto ahora está en investigación. Es verdad que lleva tiempo hasta que este tipo de descubrimientos y de avances se llevan a la práctica clínica, pero estoy segura de que pues poco a poco se llegará a este objetivo. Así que nada, simplemente quería decir estas palabras. Ya con esto cierro agradeciendo una vez más pues la invitación a este webinar, que para mí es un honor estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Angélica, por estar esta tarde con nosotros. Yo os pediría también que, aunque nos ha comentado Angélica que no es experta en sarcomas, es una experta de 20 años en cáncer, y al final el cáncer es cáncer. Y si tenéis alguna pregunta, también por favor incluidnosla en el chat y intentaremos contestarlas todas. Igual, Angélica, no se nos queda hasta el final del todo, pero no os preocupéis porque todas las preguntas van a tener respuesta. Bueno, vamos a dar ya paso pues, a nuestros dos ponentes estrella, ¿no? Que esta tarde de verdad vamos a decir que es con los que vamos a aprender. Mirad, tenemos dos ponencias a cargo de dos investigadores del Instituto del Instituto de Investigación de Biomedicina de Sevilla. Dejadme que comience hablando de la primera ponencia, que es el doctor Juan Díaz Martín. Juan Díaz Martín nos va a hablar de la implementación de nuevas tecnologías para el diagnóstico de precisión en sarcomas. Juan, voy a hacer una breve introducción. Juan es biólogo molecular en la Unidad Clínica de Anatomía Patológica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y, como digo, dentro del grupo del Instituto de Biomedicina de Sevilla, pues lleva todo lo que es la patología molecular de los sarcomas. Es responsable de la secuenciación masiva con apoyo al diagnóstico diferencial de sarcomas en el ámbito del CESUR, del Virgen del Rocío. Es un miembro activo del grupo GEIS, como sabéis, el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, y además es miembro del consorcio del CIBERON, que está implicado en proyectos colaborativos sobre tumores de baja prevalencia. Actualmente lidera un proyecto para el diagnóstico de precisión y la monitorización de pacientes con sarcoma. No te podemos estar más agradecida, Juan. Así que os dejo con el doctor Juan Díaz como primera ponencia. Gracias por la presentación y gracias también por la invitación, porque al final también es una forma de hacer un poco de difusión, ¿no? También de lo que hacemos aquí en este caso. Bueno, está orientado el webinar a medicina de precisión desde el momento del diagnóstico, que es en lo que está centrada mi charla. No sé si la veis bien, sí, ¿no?
Pues como decía, yo os hablaré un poco de eso, de nuevas tecnologías que estamos implementando aquí en Sevilla para el diagnóstico de precisión en sarcomas, que bueno, como hemos comentado, la medicina de precisión pues comienza con el diagnóstico de precisión, que es ponerle nombre y apellidos a cada tumor para después establecer lo antes posible el tratamiento más adecuado, ¿no? Entonces, esto no pasa, Teresa. Así. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es necesaria la precisión en el diagnóstico? Pues como ya habéis comentado anteriormente, el sarcoma no es una enfermedad. Se han descrito ya en la última clasificación de la OMS más de 100 tipos diferentes de sarcomas que además son tumores raros, ¿no? De hecho, la mayoría se pueden considerar ultra raros, ¿no? Hay 56 sarcomas de partes blandas y 21 de hueso, que con una incidencia menor de un paciente por cada 1.000.000 de habitantes año. Aquí, como veis, representan más o menos como un 20%, tanto en sarcomas de partes blandas como en sarcomas de hueso, en la incidencia acumulada de los sarcomas. Y claro, esta variedad de entidades histológicas y esta baja prevalencia pues dificultan mucho el diagnóstico. De hecho, se estima que entre un 20 o un 40% están mal clasificados cuando se diagnostican en centros no especializados en estas patologías y que no cuentan con la tecnología o las técnicas moleculares, que en muchos casos son necesarias porque muchas entidades, hay veces que la morfología, digamos, no es el rasgo distintivo, ¿no? Para diferenciarla. Entonces, estas técnicas moleculares realmente lo que detectan son alteraciones genéticas, ¿no? Al fin y al cabo. Y desde el punto de vista de esas alteraciones, pues los sarcomas se podrían agrupar o clasificar en dos grandes grupos. Los sarcomas de cariotipo simple, más prevalentes en pacientes pediátricos, adolescentes y adultos jóvenes, que carecen de muchas alteraciones genéticas, pero sí van asociados a una alteración muy característica, que son las translocaciones. Y después están los sarcomas de cariotipo complejo, ¿no? Que sí tienen más alteraciones estructurales a nivel del genoma. Estos serían los sarcomas no translocados y estos se denominan sarcomas translocados. Pues en el caso de los sarcomas translocados, como os comentaba, estas alteraciones producen un reordenamiento de alguna zona del genoma y al final la consecuencia es que se produce un gen de fusión que es muy importante o confiere las características oncogénicas a la célula tumoral, pero lo interesante de esto es que este gen es muy específico de cada tipo de sarcoma, ¿no? Cada tipo es un gen muy importante para la oncogénesis, por eso es tan recurrente, y en cada tipo de sarcoma, pues digamos que se caracteriza por un gen de fusión específico. ¿Qué herramientas, cuál es la herramienta convencional que hay para la detección de estos genes de fusión? Pues el FISH es la herramienta molecular clásica para la detección de estos genes de fusión, y realmente es una sonda que se marca con dos colores, ¿no? Aquí en este caso el ejemplo es WCR1, y cuando este gen, digamos, se trasloca o se separan las dos partes de ese gen, perdón, pues entonces ya vemos la señal de colores también separada en el núcleo de la célula, y eso indica que había un evento de reordenamiento que implica a ese gen en concreto. En cuanto a estas técnicas convencionales, como el FISH o otras como la RT-PCR, el problema son las limitaciones que tienen, ¿no? En el caso de la FISH, pues la resolución es baja cuando los dos genes que participan en la fusión se localizan próximos en el genoma, entonces no se ve bien la separación, como en esta foto, entre las dos partes de la sonda, y tampoco dan información del gen que participa en la pareja, ¿no? Del gen de fusión, el segundo gen. De todas formas, la principal limitación es que estas tecnologías convencionales solamente pueden detectar un gen, ¿vale? En cada ensayo. Entonces, cuando el diagnóstico diferencial no está muy orientado, si el primer ensayo es negativo, hay que hacer un segundo ensayo con otra sonda, y así sucesivamente, y hay veces que no hay material suficiente para realizar tantas pruebas, se demora también el resultado de la prueba e incluso también aumenta el coste económico. Alternativas, bueno, nosotros hace ya unos años adoptamos la secuenciación masiva de RNA, perdón,
porque era un ensayo que permitía identificar cualquier gen de fusión conocido que hubiera descrito, ¿no?, en la literatura asociado a sarcoma, y también tiene cierta capacidad para la detección de nuevos genes de fusión. Antes de implementar la tecnología, ¿no?, para el diagnóstico, y realizamos un estudio de validación con una serie de más de 200 casos que tenían en muchas ocasiones datos de FISH, y observamos que sí, que había buena concordancia con el FISH y también era consistente el gen de fusión que encontrábamos con el diagnóstico morfológico previo. Estos son todos los genes de fusión que encontramos en ese estudio, que también incluía algunos genes que no se habían descrito antes en la literatura. Este es uno de los genes nuevos que identificamos en tumor fibroso solitario, un tipo de sarcoma, en el que este gen de aquí, bueno, STAT6, se combinaba con un gen que no es el canónico, ¿no?, ¿vale?, de la fusión típica o característica de este tumor. Esto lo confirmamos con otras técnicas de secuenciación. Y una vez que ya validamos la tecnología, pues se incorporó a la cartera de servicios del sistema sanitario de nuestra comunidad. De modo que ya en la rutina asistencial pues está incorporada esta técnica y se integra la información, porque es importante después aunar un poco todas las pruebas, ¿no?, que se realizan a la muestra de la biopsia del paciente. Esto se refleja después en el informe de la biopsia, y ahora realmente en este momento, bueno, no, en este momento hemos pasado 63 genes. Inicialmente mirábamos 26 genes implicados en translocaciones en sarcoma, pero como os he enseñado antes, aparecen nuevos genes de fusión. En la literatura se van describiendo cada vez con más frecuencia nuevas entidades, definidas muchas veces por esa alteración, por un gen de fusión específico, de manera que hay que mantener la herramienta actualizada para tener la mayor cobertura posible, no se nos escape ninguna entidad rara, ¿no? Pues esto ya lo hacemos revisando literatura, bases de datos que registran estas alteraciones. Y aquí os señalo esta alteración en concreto, en NUT-M1. Aquí hicimos una búsqueda para este gen en una de esas bases de datos de aberraciones cromosómicas, y entonces aquí se obtiene un listado con todas las genes de fusión que se han descrito implicando a este gen en concreto, y también las histologías, los tipos de tumores donde se ha descrito, ¿no? Aquí veis en el ejemplo que esas fusiones pues aparecen en sarcomas indiferenciados, tumores mesenquimales, o sea, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Para ilustrar esto, pues mira, esto es un ejemplo de un caso real que el diagnóstico iba orientado hacia un sarcoma con otra alteración, BCOR, ¿vale? Y gracias a la actualización de este panel, pues obtuvimos una fusión, o identificamos una fusión en la que participaba este gen, que de hecho ya estas alteraciones están definiendo a un grupo de neoplasias que, como se me ha comentado ya, digamos, son alteraciones que son tumor agnostic, ¿no? Son alteraciones que definen a un conjunto de histologías que a lo mejor no están relacionadas entre sí, porque esto inicialmente se describió en carcinoma, pero ahora ya se está empezando a describir en sarcoma e incluso en algún tipo de leucemia. Y además una oportunidad porque también tiene un tratamiento dirigido que sería efectivo pues, en todas esas entidades con esta alteración. ¿Cómo integramos nosotros esta tecnología o las nuevas tecnologías que vamos explorando en la rutina asistencial? Pues nosotros hemos concebido un poco este algoritmo para la aplicación de las técnicas, en concreto la secuenciación dirigida de RNA. La usamos actualmente como un test de segunda línea, cuando un test de primera línea, que en este caso es el FISH, aunque aquí aparezca NanoString, es FISH lo que actualmente se realiza. Cuando el test de primera línea pues ofrece un resultado negativo y no identifica ningún gen de fusión característico, entonces ya vamos a la secuenciación de RNA, ¿vale? Os voy a hablar más que nada de esta parte, que son los sarcomas translocados, los asociados a que es la que tenemos más desarrollada, pero también hacemos algo de secuenciación en sarcomas no translocados. Como os comentaba, estamos planteando también reemplazar o complementar el FISH en primera línea con otra tecnología que sí es capaz también de ensayar o de testar muchos genes de fusión al mismo tiempo.
hacer multiplexado, ¿no? Como decimos. Esta tecnología de NanoString realmente al principio es muy simple. Son sondas específicas que reconocen un gen de fusión en concreto, y entonces cada sonda va marcada con una combinación de fluoróforo. Cuando reconoce al gen de fusión específico, ya pueden adherirse a una superficie sólida que está en un chip como este. Esto se alinea con un campo eléctrico, y después ya un sistema de imagen pues se van identificando las combinaciones de colores que realmente funcionan pues, como un código de barra, ¿vale? Que cada código es específico de un tipo de fusión. Como os comentaba, la principal ventaja es el multiplexado. Puedes ver 185 fusiones a la vez con esta técnica. En el FISH nada más que ves un gen. También podemos conocer el segundo gen que participa en la fusión. En la FISH eso no es posible. Pero también es importante en cuanto a coste, porque con esta tecnología se pueden analizar muchas muestras a la vez en el mismo tiempo en que se realiza este ensayo, y además la evaluación de los resultados en el FISH pues, requiere muchas horas de trabajo, ¿no? De un profesional especializado en interpretar esos resultados. Y en esta tecnología realmente el análisis es muy fácil, porque lo que vas es contando las veces que aparecen estos códigos de colores. Esto es un ejemplo de una imagen real de conteo. Ahora mismo tenemos 185 sondas de genes de fusión para 26 tipos de sarcoma, y en este ejemplo, pues bueno, el conteo de más de 2000 veces fue para un tipo de fusión que corresponde pues al tumor dermoplásico de célula pequeña y redonda, ¿vale? Igual que hicimos con la secuenciación masiva, para implementar esto en la actividad asistencial, hemos hecho un pequeño estudio de validación inicial que hay que ampliar con 55 muestras de sarcoma traslocado. Estas son las entidades que hemos ensayado, y comparamos con FISH y con NGS. Los datos que vienen en la tabla, que observáis en la tabla, son los correspondientes a la comparación con el FISH. Observamos dos positivos que con FISH no se habían obtenido ningún resultado, pero también dos falsos negativos, dos entidades en concreto, los sarcomas con reordenamiento B-core y un hemangioendotelioma, por problemas del diseño de sondas, y tenemos en vías de solucionar para reconfigurar el panel. Pero aún así la sensibilidad respecto al FISH es de 94%, que ya cae cuando comparas con el NGS, con una tecnología con más sensibilidad analítica. Pero cuando ampliemos estos estudios, pues creemos que es buena opción esa tecnología como test de primera línea, y mantener la NGS como test de segunda línea. Esto en cuanto al FISH y la NGS, pero también estamos explorando otras tecnologías más novedosas. Esta que presento aquí se denomina Optical Genome Mapping. Es como interrogar el genoma completo en busca de alteraciones estructurales. Para esto sí es necesario partir de muestra congelada, porque necesitamos preparar ADN genómico de cadenas muy largas, que después se marca con sondas fluorescentes, y estas moléculas se linearizan y se toman imágenes, ¿vale? Que después un software va alineando para generar este mapa óptico. Con ese mapa óptico de la muestra comparamos una referencia normal, y si hay mayor espaciamiento entre las marcas, pues estamos hablando de una inserción, lo contrario sería una delección. Si cambian de orientación las marcas, pues sería una inversión. También vemos duplicaciones. Y lo que nos ocupa hoy es la translocación, ¿no? Cuando el mapa óptico alinea con dos regiones distintas del genoma o dos cromosomas distintos. Esto es el mapa óptico de una muestra real de aquí de la unidad, y observáis que una parte alinea con el cromosoma 11 y la otra parte con el 22 en las localizaciones de los genes WS-FLI, que son los de la fusión del sarcoma de Ewing. Aquí es otro caso de una fusión de WS con otro gen, en este caso NFATC2, una entidad que antes se denominaba como Ewing-like, ahora ya se define por ese reordenamiento a nivel molecular. Y aquí veis que WS se trasloca y aparte se invierte para orientarse en la misma cadena que el gen, de la pareja. Y la otra porción de FAC2 pues se fusiona a la vez con otro gen, ¿no? O sea, esta técnica no es dirigida como el FISH hacia un locus, sino que puede hacer translocaciones en cualquier parte del genoma. De hecho, muchas ocasiones lo que ocurre, este es el mismo caso, ¿vale? De WS con FAC2, lo que ocurre en muchos casos es que la translocación que genera la fusión
característica o canónica no es el único evento de translocación que ocurre en el tumor. Ya se está empezando a describir que en la mayoría de las veces esas translocaciones se producen como fenómenos de cromoplexia, que significa que hay varios cromosomas implicados en reordenamiento, y uno de los reordenamientos pues sí genera el driver de la enfermedad. Este detalle aquí son las moléculas marcadas, ¿vale?, de DNA que apoyan la llamada a esta fusión. Este es el paper donde ya en el 2018 se describía que tanto en Ewing como en otros tumores de partes blandas y de hueso, este fenómeno de cromoplexia era el que generaba la translocación canónica. Aquí os presento dos casos de Ewing también, uno con menor grado de cromoplexia y otro con un mayor grado de cromoplexia, y que además tienen más alteraciones estructurales en el genoma de tipo ganancia, ¿vale? De material genético, por ejemplo, aquí se observa ganancia en el brazo largo del cromosoma 1. Este, por ejemplo, presenta ganancia completa del cromosoma 8. Pero bueno, lo importante de esto es que tanto la cromoplexia como estos eventos de ganancia o pérdida o el porcentaje de genoma alterado, pues son parámetros que no son diagnósticos como lo que es la fusión canónica, pero sí son pronósticos, porque en el caso de la cromoplexia, los casos de Ewing que presentan este tipo de alteración, pues recaen con mayor frecuencia o en mayor proporción que los pacientes con tumores que no han generado el gen de fusión con ese mecanismo, ¿vale? Lo mismo para 1Q, los casos con ganancia de 1Q tienen un periodo de supervivencia, o los casos que tienen un porcentaje de genoma alterado alto, pues también tienen una peor supervivencia. Otra tecnología novedosa, pues el CRISPR, que suena mucho desde hace unos años, es una tecnología que surgió, bueno, gracias a investigación básica. Habréis escuchado que fue Francisco Mújica el que describió en bacterias unas repeticiones interespaciadas, que él postuló en 2005 que esto funcionaba como un sistema inmune adaptativo de las bacterias para defenderse de infecciones víricas. Él acuñó el término CRISPR, que es de repeticiones palindrómicas cortas, interespaciadas y agrupadas regularmente. Entonces, este sistema es el que usa la bacteria, que asimila los materiales genéticos del virus para crear como una memoria inmunológica que sea capaz de reconocer material genético en otras reinfecciones posteriores y destruir ese material genético, ¿no?, del virus que la estaba infectando. Esto pues ha supuesto una revolución sobre todo en biología molecular e investigación, porque es una herramienta muy precisa. Son como unas tijeras moleculares que te permiten modificar secuencias de genes concretos, y realmente no es la única aplicación. En diagnóstico, si consultamos en PubMed y hacemos una búsqueda con los términos CRISPR y diagnosis, pues vemos que ha crecido exponencialmente el número de publicaciones durante los últimos años. La emergencia de esta aplicación de CRISPR para el diagnóstico ocurrió a partir del descubrimiento de una propiedad especial, ¿no?, de las proteínas de este sistema CRISPR que cortan el material genético, los ácidos nucleicos. Estas proteínas, algunas presentan esa propiedad que reconocen normalmente el gen Diana o el ácido nucleico Diana para que están programadas y lo cortan, pero una vez que lo cortan también activan otra actividad que llaman actividad nucleasa colateral, y entonces ya pueden cortar otros ácidos nucleicos pero de forma independiente de la secuencia. Entonces esto es lo que se aprovecha para hacer como de chivato del ensayo, porque se marca también con sondas fluorescentes. Entonces una vez que se ha detectado, imaginaos aquí el gen de fusión, que es lo que estamos pensando ahora, hacer en colaboración con otro grupo específico, pues entonces se activa esta otra actividad de la proteína, y esto se puede medir por fluorescencia, incluso también con tiras reactivas, ¿no?, cuando se hacen otras modificaciones en esa molécula. De hecho, este sistema ya se ha desarrollado mucho para detección de ácidos nucleicos en enfermedades infecciosas víricas, tipo, por ejemplo, COVID. Hay un kit ya aprobado por la FDA para la detección del coronavirus. Este es el ejemplo que os comentaba, con tiras reactivas, y el nivel de detección es pues incluso hasta de 10 copias por microlitro, con lo cual
es una sensibilidad comparable a la PCR, por ejemplo, que es lo que se hace normalmente, pero tiene la ventaja del coste, que es muchísimo más barato porque no necesita un equipamiento complejo y bueno, y además es muchísimo más rápido porque son reacciones enzimáticas, pero que ocurren a temperatura constante y bueno, tiene un potencial grande de aplicación. Y ya por final, como conclusiones, pues el RNA, la secuenciación masiva tiene más sensibilidad y especificidad para detección de genes de fusión que otras técnicas, pero a la vez más compleja, lo que hace la buena opción, pero como ensayo de segunda línea, ¿vale? NanoString podría considerarse como ensayo de primera línea y el Optical Genome Mapping y el CRISPR también tienen un gran potencial, pero necesitamos eso validado todavía con muestras clínicas y poner bien a punto las condiciones de las técnicas y comprobar que funciona, ¿no? Al compararlo con lo que hay ya en marcha. Y después también es importante que esto, el hecho de ser centro de referencia o CESUR, aquí en el sur de España, pues nos facilita, ¿no?, esta labor de implementación y detectar las nuevas tecnologías de forma centralizada por el volumen de muestras que llegan a la unidad y el acceso que tenemos, ¿no?, a ella. Y por último, también que la identificación de nuevos genes de fusión pues, está contribuyendo a caracterizar y mejorar también la clasificación molecular de tumores mesenquimales que son raros, como ya hemos comentado muchas veces, y continuamente caracterizamos entidades nuevas y alteraciones moleculares nuevas. Y eso es todo. Bueno, esta es la foto del grupo y aquí están las entidades que soportan un poco esta parte del trabajo que he contado y las preguntas si las respondemos ahora o al final eso no... Pues mira, por ahora no tenemos ninguna pregunta, Juan. Pero bueno, como vamos muy bien de tiempo, yo me voy a permitir lo primero darte la enhorabuena por la charla, darte la enhorabuena por la manera de trabajar y déjame que te haga alguna pregunta también. Eh, es súper interesante, obviamente, porque claro, estar trabajando en un instituto de biomedicina en el cual estáis poniendo a punto técnicas diagnósticas súper novedosas que ayudan en que realmente el diagnóstico sea ya no solo más rápido, sino realmente concreto, efectivo, para poder buscar luego medicina de precisión, ¿no?, o dianas terapéuticas. La pregunta vamos a hacernos así como muy casera, ¿no?, como los pacientes, ¿no? Vamos a imaginarnos, yo aunque soy una paciente de Madrid, que fuese una paciente de Málaga, entonces digamos que el Virgen del Rocío es mi centro de referencia, ¿no?, en sarcomas. ¿Cómo estáis trabajando en ese sentido? Si hay un paciente en Málaga, ¿os solicitan también a vosotros este tipo de diagnóstico? ¿Recibís también de otras partes de España? Sí, yo sé que yo el mecanismo entre administraciones y eso realmente no lo conozco. Los patólogos sí están más cerca de ese proceso. Nosotros estamos en el laboratorio, estamos un poco así una bruja, pero yo sí sé que llegan muchísimo, vamos, la mayoría de los casos que llegan a NGS, que es el test de segunda línea, suelen ser casos consulta, sí, de Andalucía o de otras comunidades, y ya son más casos los que analizamos de otros centros que de la propia centro de referencia, o sea, de las localidades cercanas, ¿no?, de aquí de Sevilla. Y Qué maravilla. administrativo, sé que existe algo específico para eso, para que el patólogo, el oncólogo que lleva al paciente en su centro, pues solicite la segunda opinión de un patólogo que a su vez deriva el caso ya a la técnica molecular que él considere que debe aplicar, ¿no? ¿Y cómo trabajáis, Juan? Quiero decir, ¿en red con otros centros ya no en Europa o en España y en Europa? Bueno, cuando tú validas esta técnica, es decir, ¿trabajáis dentro de un entorno en el que os validáis con otros centros, compartís experiencia? Sí, vamos, realmente llevamos pocos años haciéndolo, pero eh, a raíz de la creación de la red de Impera, Ujú.
pues ahora sí tenemos comunicación y digamos que los estándares a lo mejor de calidad o las condiciones de eso, de los ensayos y eso, pues sí ya se estandarizan un poco. Y con Valdebrón sí tenemos comunicación para eso, para estandarizar un poco los ensayos, los sistemas de extracción de muestras o cómo actualizar o reconfigurar el panel o la sonda. Eso para NGS sí lo estamos haciendo. Para Nanostream sí vamos un poco más nosotros en solitario porque digamos que acabamos de abrir esa nueva vía, pero sí, claro, la idea es que el Impera sería el entorno ideal para hacer todas esas cosas exportables y que sean lo más, que se difundan lo máximo, ¿no? En todos los centros de referencia que tengan capacidad para implementar tecnología de esta. Totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros también apoyamos al proyecto Imperas porque pensamos que es fundamental. Una pregunta, Juan. ¿Y cómo se podría hacer, cómo entre todos podríamos pues, realmente trabajar con la administración sanitaria para, digamos, que quedase claro que el tema de la secuenciación genómica de lo que estamos hablando en este tipo de tumores es fundamental, ¿no? Es crítico. Sí, perdona, no te he cortado, no sé si había terminado No, sí, sí, por favor. Y yo creo que, o sea, es crítico, hablando de secuenciación, por ejemplo, pero hay dos componentes. La que yo he comentado hoy, que es la secuenciación dirigida al biomarcador diagnóstico. O sea, es para encontrar la alteración que define específicamente un tipo tumoral y entonces ya le pones nombre y apellidos a ese tumor o a esa neoplasia y ya se pensará en qué línea de tratamiento es más adecuada a ese tumor. También es importante porque así también, si el tumor está bien identificado, son tumores raros, también sabe en qué ensayo sería candidato ese tumor o ese paciente, porque está, digamos, bien clasificado, ¿no? Entonces, y también sería mejor, el ensayo clínico sería interpretado mejor el resultado cuando se sabe qué es lo que se ha incluido ahí, que muchas veces hay ensayos que vale, bueno, son pacientes con sarcoma y hay veces que no están bien etiquetados, ¿no? Y después la otra parte, la de encontrar dianas terapéuticas. Mm, Ahí estaríamos hablando más, un poco más de sarcomas no translocados, que no tienen ese biomarcador diagnóstico. Y entonces ahí sí, aunque los sarcomas con translocaciones también puedes encontrar alguna mutación que sea accionable, que sea diana de un fármaco dirigido. Y para responder a tu pregunta, que al final, no sé, esa visión de que eso es importante, tanto para el pronóstico o como para encontrar un fármaco personalizado de precisión, eh, yo creo que el esfuerzo que está haciendo, no sé, Caravana con Sarcoma, o asociaciones como ASARGA o otras, ¿no?, que podemos mencionar, pues eso es súper importante, que sea la demanda también ciudadana, ¿no?, un poco. Y también nosotros también deberíamos de, por ejemplo, los investigadores hospitalarios, biomoleculares, también deberíamos presionar para que hubiera aquí una especialidad de genética en España, que realmente no existe. A día de hoy en los hospitales no existe una especialidad de genética clínica. Y, y la presión debería ir pues desde todos los ámbitos posibles y que la administración sea consciente de, tanto en sarcomas como en otras enfermedades oncológicas e infecciosas, que al final la implementación de tecnología, aunque sea una inversión a corto plazo, pero a largo plazo redunda en la salud del paciente y eso, digamos, que genera también un ahorro al sistema sanitario porque si se mejora la salud, digamos que esa inversión la amortiza, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es uno de los temas básicos que hablamos siempre que podemos y que estamos con la administración y efectivamente, digamos que es una inversión que lo que redunda es en un mayor beneficio, pero en el corto plazo. Ya no hablo de los pacientes, sino efectivamente en todo lo que estamos hablando. Es que si tienes, todo comienza por un buen diagnóstico y a partir de ahí si tienes un buen diagnóstico, obviamente vas a poder implementar en caso de que lo haya, y si no, con la cantidad de líneas de investigación que actualmente hay abiertas, por lo menos poder ser remitido a alguna línea de investigación, lo cual redunda siempre, ¿no?, en el propio sistema
y lo que hace es realmente estar utilizando bien los recursos, porque una de las cosas que probablemente uno es consciente desde muchas posiciones en las que trabajemos en la sanidad, ¿no? Pero cuando eres paciente, te das cuenta muchas veces de que se utilizan muchos recursos, pero no de manera muy efectiva, porque tratan de tratarte, pero si no sabes dónde me estás tratando, estamos, como decía antes Yara, ¿no? Pues muchas veces tratados con quimioterapias que lo que redundan es en coste sanitario y en un deterioro muchas veces de nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entre todos, a mí me gustan estos webinars porque nos permite el que tengamos esa visión, ¿no? Que hayamos tenido, estemos con el Sergas aquí, que hayamos tenido a un directivo, que tengamos investigadores, que tengamos pacientes. Y realmente creo que todos juntos somos los que al final tenemos que conseguir que el sistema se mueva en la dirección adecuada. Bueno, Juan, un placer. Probablemente haya muchas más preguntas, pero si os parece bien, vamos a pasar a tu compañera, porque además de que estáis juntos, Ana Teresa, déjame que te presente. Yo creo que ya te vamos a ver ahí, pero bueno, te quiero hacer una bonita presentación también. Bueno, Ana Teresa, la doctora Ana Teresa Monteiro, en la ponencia que vamos a ver con ella va a ser de marcadores circulantes de seguimiento en sarcomas con translocaciones, que es lo que estábamos hablando. Como habéis visto, son compañeros, ambos trabajan en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Ana Teresa es licenciada en farmacia por la Universidad de Coimbra y doctora en biología celular y molecular del cáncer por el Centro de Investigación de Cáncer en Salamanca. Actualmente es una investigadora senior en el grupo de patología molecular del sarcoma del Instituto de Biomedicina de Sevilla y es especialista en estudios moleculares en sarcoma de Ewing y otros sarcomas con translocaciones, con especial formación en la generación de modelos para estudios preclínicos y en el estudio del microambiente tumoral. Al igual que sus compañeros, también un miembro activo del grupo GEIS, el grupo de investigadores en sarcoma y de CiberOnc. Sin más, darte pues, las gracias por estar esta tarde con nosotros y también deseando pues, escuchar tu charla, Ana Teresa. Muy bien. Pues primero me gustaría dar las gracias a Sarga por esta iniciativa y por darnos la oportunidad a los investigadores de compartir un poco de lo que hacemos en nuestro día a día. Esta presentación va enfocada al estudio de marcadores circulantes de seguimiento en sarcomas con translocaciones. Empecemos entonces por entender el concepto y el potencial de la biopsia clínica, tanto en biopsia líquida, tanto en clínica como en investigación. Pues como sabemos, los tumores primarios, independientemente del estadio y del tamaño, pueden secretar factores al medio que les rodea y estos pueden alcanzar la circulación sanguínea y potencialmente ser detectados en sangre periférica. A través de una muestra de sangre periférica podemos aislar dos componentes distintos, uno el plasma y otro el componente celular. A partir del plasma podemos aislar factores como las vesículas extracelulares, proteínas solubles, ADN y ARN circulante o citoquinas secretadas por células del sistema inmune expuestas al tumor. En el componente celular podemos aislar células tumorales circulantes individuales, células tumorales circulantes en clúster, fibroblastos asociados al tumor o células inmunes que hayan estado expuestas al tumor. ¿Y cuál es la relevancia de la biopsia líquida? Es un método no invasivo que puede ser obtenido en cualquier fase, sea al diagnóstico, durante el tratamiento y al final de cada uno de los ciclos, y que permite la monitorización del tratamiento, predecir respuestas y la detección de enfermedad mínima residual. La biopsia clínica ya se está utilizando en tumores más prevalentes, como es el caso del cáncer de colon o cáncer de pulmón. Sin embargo, hasta el momento no se está utilizando en sarcomas con translocaciones.
Estos tumores, como ha comentado Juan anteriormente, son peculiares en muchos aspectos. Uno de ellos es que suelen ser raros y muy difíciles de diagnosticar. Son poco estudiados también cuando comparamos con tumores más prevalentes. Además, de un punto de vista genético, no presentan una cantidad relativa de alteraciones genéticas adicionales. Lo único que sí presentan son las translocaciones cromosómicas específicas. Surgen por la rotura de cromosomas en determinadas zonas que conllevan a la formación de proteínas aberrantes que determinan el fenotipo tumoral. ¿Cómo ocurren estas translocaciones? Pues ocurren entre dos genes partner. Muchas veces comparten un gen, o sea, un gen se puede combinar con diferentes partners y generar entidades diferentes. Por ejemplo, el caso del EWSR1 se puede combinar con WT1, con FLI1 o con ATF1, y en el primer caso se desarrollaría un tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas, con FLI1 un sarcoma de Ewing y con ATF1 un sarcoma de células claras. Enfocándonos, por ejemplo, en las vesículas extracelulares, pues estas son pequeñas partículas de alrededor de 100 nanómetros que funcionan como mensajeros, o sea, en su interior contienen información como una foto del tumor. Son enriquecidas en microRNAs, en RNAs mensajeros y en proteínas solubles. También están recubiertas en la membrana por proteínas que determinan dónde se va a generar la metástasis, o sea, determinan el organotropismo de la metástasis. En los últimos años se han estudiado mucho y se ha llegado a la conclusión que tienen un papel activo en la formación del nicho premetastásico. Aquí podemos ver un ejemplo de nuestro grupo, como cuando aislamos vesículas, ellas presentan un tamaño muy pequeño, entre 50 y 200 nanómetros, llevan en su interior RNA específico del gen de fusión, y además cuando las marcamos en rojo vemos que pueden ser incorporadas por células madre mesenquimales y somos capaces de detectarlas. Ahora, en los últimos años hemos visto que la presencia de vesículas extracelulares en la sangre ayuda a la formación de metástasis, una vez que cuando ellas alcanzan el receptor, ya sea en el pulmón o en el hígado, son capaces de ser incorporadas por células como los macrófagos y conllevar a un remodelado del tejido que puede llevar a favorecer la formación del nicho premetastásico una vez que llega a la célula circulante tumoral y anida. Además, también pueden servir como biomarcadores de respuesta a tratamiento. De hecho, recientemente se ha publicado un artículo grande en el que simplemente estudiando el patrón proteómico de estas vesículas se puede definir qué paciente tiene qué tipo de cáncer. En sarcomas con translocaciones no tenemos ningún estudio de este tipo, pero sí que se han identificado que las células tumorales liberan vesículas, que las vesículas llevan en su interior microRNAs específicos y también el RNA del gen de fusión. Además, ya hay algunos estudios que determinan que cuando células receptores, como sean las células dendríticas, incorporan estas vesículas, esto afecta su función. Con respecto a otro factor, como es el ADN circulante, aquí sí que ya hay más datos y más información clínica. El ADN circulante que podemos encontrar en el plasma de pacientes con sarcomas con translocaciones puede ser de dos tipos. O bien el ADN referente al gen de fusión o a la detección de alteraciones adicionales. Relativamente al gen de fusión, pues podemos ver, por ejemplo, en este artículo, cómo este puede servir como marcador dinámico que permite evaluar la respuesta a tratamiento y también predecir la recaída. Además,
pese a que hayan pocas alteraciones adicionales, cuando las hay se pueden detectar también en sangre e incluso detectar el porcentaje de DNA fragmentado, y esto puede ayudar a predecir el riesgo y a estratificar los pacientes. Vale, ¿qué pasa cuando trabajamos con tumores muy raros como es el caso del sarcoma de Ewing, para los cuales no hay muchos modelos que permitan definir estos factores? Pues tenemos que desarrollarlos. Entonces, a través del biobanco, recibimos los tumores en fresco y a partir de aquí los implantamos en animales. El tejido crece. Una vez que crece, podemos hacer varios estudios, como son estudios de respuesta a fármacos en los ratones. Podemos al final aislarle el tumor y caracterizar la respuesta en biomarcadores en tumor, y además aislar sangre periférica a diferentes puntos y buscar biomarcadores de respuesta. Por otra parte, en ensayos más rápidos y más simples, podemos también procesar el tumor, desarrollar modelos 3D de estos tumores y exponerlos a fármacos a diferentes concentraciones y evaluar si son o no son sensibles. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de un modelo 3D del sarcoma de Ewing, en el que vemos que primero el tumor crece, después ocurre un fenómeno denominado spiking, en el que las células empiezan a liberarse de la periferia de la esfera y a invadir la matriz completamente ya a los 2 días. Vale. Cuando hablamos, por ejemplo, de tumores aún más raros, como es el tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas, pues aquí no tenemos muchos modelos celulares con los que trabajar. En concreto, solo había hasta hace muy poco una línea celular. Con lo cual, en el grupo decidimos desarrollar modelos para intentar mimetizar el tumor y buscar biomarcadores y dianas. Aquí lo que hemos hecho fue elegir una línea de cáncer de riñón y células madre mesenquimales transformadas, y introducirles nosotros la proteína de fusión. Eso es lo que estamos haciendo, las marcamos en rojo y podemos aislar todas las células que expresan nuestra proteína de fusión. A partir de aquí lo que haremos es intentar entender cuál es el papel de la proteína de fusión en el contexto celular, para buscar biomarcadores de respuesta a determinados fármacos y también posibles dianas terapéuticas. Como comenté antes, en este tumor solo había disponible un modelo celular y no se habían desarrollado prácticamente modelos animales. Entonces, en el grupo generamos una línea. A partir de la línea normal, generamos una línea que expresa la proteína GFP, o sea, es fluorescente, y además emite luz cuando expuesta a luciferina. Estas células las implantamos en el peritoneo de los animales, y a partir de aquí, con este estudio, podemos seguir las células tumorales a través de luminiscencia y saber exactamente cuál es la tasa de crecimiento del tumor, caracterizar el tumor y aislar sangre periférica e intentar entender cuál es la información o cuáles son los factores que el tumor libera a la sangre de los animales. Vale, pues a modo de conclusión, en los sarcomas con translocaciones, el estudio o la biopsia líquida puede ser muy útil para obtener información a partir de ADN circulante, de vesículas, de células tumorales circulantes, y permitiría en un futuro estratificar pacientes, monitorizar el tratamiento y detectar enfermedad mínima residual, siempre en el contexto de medicina de precisión. Vale, pues estos somos nosotros, este es nuestro grupo. Estamos en el Instituto de Biomedicina de Sevilla y en el Hospital Virgen del Rocío. Bueno, Ana Teresa, muchísimas gracias. Oye, ¿podría pedirle a producción que nos pusiese tu última diapositiva, la penúltima, vamos, donde se ve lo de medicina de precisión y hacia dónde va el futuro? Claro. No sé, Manuel, me escucha perfectamente. Es la número 23, esta, por favor. Bueno, claro, Ana Teresa, ver esto pues es una maravilla, ¿no? ¿Dónde estamos? Con todo lo que nos has contado, acércanos a una realidad. ¿Cuánto de futuro estamos hablando?
Pues estamos al inicio. Estamos empezando a aislar, bueno, DNA, a nivel de DNA circulante sí que ya hay bastante información. Sí que ya se sabe que la presencia por lo menos de la fusión es dinámica, permite en un pequeño grupo de pacientes y ahora ampliada a un grupo más grande, permite predecir la recaída mucho antes de lo que se detectaría con las técnicas normales en el tumor. Y aparte de eso, también permite evaluar si el paciente responde o no responde al tratamiento. Y esto, sí, Muy al inicio todavía. esto ya es una realidad con el DNA circulante. Sí, es una realidad que se ha definido, todavía no se ha incorporado a la clínica. Perfecto, o sea, estáis, digamos, como hablábamos un poco antes con Juan, validando, ¿no? la técnica. Sí. Qué maravilla, no sé cómo decirte, tú probablemente estés muy metida, ¿no? En toda esta investigación, pero yo que te escucho hoy por primera vez y desde el punto de vista ya no como científica, sino en este caso como paciente, es como un sueño prácticamente, ¿no? El que se pueda empezar a trabajar de esta manera. Mira, Ana Teresa, perdona, como os preguntaba antes, dentro de que, como estáis dentro del Grupo Hayes, del Ciberón, ¿cómo trabajáis? ¿Qué otros grupos de investigación, cómo van de avanzados? ¿Cómo compartís bueno, pues los avances que lleváis cada grupo? Pues dentro del Grupo Hayes hay varios simposios al año en el que se puede compartir resultados, sugerir ideas, proponer proyectos colaborativos. También dentro del Ciberonc, ahí ya no solamente enfocado en sarcomas, pero en tumores de baja prevalencia en general. Sí, compartimos avances, compartimos muestras, compartimos modelos, protocolos, un poco de todo. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, efectivamente, no sé, los pacientes que estamos deseando poner todo nuestro material genético en vuestras manos, también, ¿no? Como hablamos antes con Juan, el proyecto Imperas, digamos que aúna un poco el que podáis tener todo ese material genético para poder poner en marcha validaciones y demás. Pues sí, sería genial, especialmente en el contexto de biopsia líquida. Claro, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Ana Teresa, para hacerte de seguimiento sin duda. Queremos saber más, ¿no? En cuanto que, como vamos a estar en contacto, que nos vayas diciendo esta diapositiva que llamamos ahora de direcciones futuras, a ver cuándo ya estamos hablando, ¿no? De que lo tengamos validado, que podamos estar contándolo de nuevo y podamos estar viendo, bueno, pues que es una realidad y a lo mejor inclusive haciendo un llamamiento, ya no digo solamente a nivel administrativo, sino a nivel científico, otros grupos y a pacientes para que realmente os lleguemos muchas muestras y podamos tenerlo validado cuanto antes e implementado en el mayor número de centros, ya no solamente en el CESUR de Virgen del Rocío, sino a poder ser en el centro de CESURES. Muchas gracias. Bueno, son las 7:15, aún tendríamos unos minutos. Es verdad que tenemos una audiencia que nos da las gracias, le ha gustado mucho la charla, pero están poco preguntones. Yo quizá también me atreva a decir que realmente pues ha sido una charla de muchísimo nivel, indudablemente, ¿no? Porque no es tan frecuente. Ni desde luego para los médicos, que en este caso estaba hoy, teníamos al doctor Rafael López como oncólogo, digamos, que está de cara a los pacientes. No es tan frecuente poder hablar con investigadores básicos e investigadores de vuestro nivel. Entonces, estoy convencida de que por eso la audiencia le faltan palabras, porque probablemente ni se imaginara la cantidad de trabajo y la investigación y las personas como vosotros
que hay detrás pues, de conseguir eso que hablábamos al principio, ¿no? De una medicina de precisión y de buscar, desde luego, diagnósticos precisos y eficaces. Para nosotros la verdad es que ha sido un placer. Yo si no hay más preguntas, lo que sí que voy a animar a la audiencia, si no se atreve a hacerlas a lo mejor así en voz alta, es que realmente nos las hiciera llegar al mismo email donde se han podido, o a través del canal de YouTube, que nos las pueden llegar a comunicación@asarga.es. Y de verdad que con mucho gusto pues intentaremos contestarlas, os las enviaremos a vosotros, intentaremos contestarlas para que pudiésemos estar ahí. Así que yo creo, estaba mirando a ver, no me llega ninguna pregunta. Pues nada, daros de verdad las gracias. No sé si queréis dejar algún mensaje de despedida. Y bueno, yo reiterar de nuevo el agradecimiento a la invitación que nos habéis hecho. Bueno, si surgen preguntas más tarde, bueno, las respondemos encantados. Y, y bueno, que es bueno, sí, que haya ese flujo de información en asociaciones como la vuestra y que haya un poco más de comunicación más directa entre pacientes, clínicos, investigadores, porque realmente son, digamos, las perspectivas, ¿no? Con que miran cada uno al mismo problema y que también así es como surgen necesidades que tú a lo mejor no te habías planteado y bueno, digamos que son las caras del prisma que cada uno ve desde su punto de vista. Ujú. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que habéis estado también esta tarde con nosotros y a los que nos veáis en diferido. Dar las gracias sin duda a ACIS, Sergas, por estar detrás ayudándonos, Manuel ahí a los mandos y a Bayer por haber de verdad contribuido también a que pudiésemos sacar adelante este webinar. Gracias a todos. Y mi último mensaje es bueno, pues, compartir con vosotros que el día 20, el lunes, es el Día Nacional del Sarcoma y bueno, pues animaros, ¿no? a que entre todos pues, divulguemos, hablemos más de sarcoma y podamos pues, realmente acabar con un problema como el actual. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Adiós. Gracias.